Buenos días, hermanos. Nuestra querida iglesia, familia IBEF. Estamos contentos por la oportunidad para compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Lamentablemente estamos haciéndolo por grabación y no en vivo, como fue nuestra intención. Pero mientras están viendo a este mensaje, estoy predicando también en la iglesia de mi hijo, Tomás. Espero que todos estén bien. Nos gustaría estar ahí dando abrazos apretados, pero ese es donde el Señor nos tiene en esos días y hasta el próximo año. Pero quiero compartir antes de comenzar con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 2, si quiere encontrar en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estudiar esta mañana los versículos 1 a 12. Pero antes de comenzar, quiero compartir algo con ustedes. Ahí está. Esa es mi familia. Ese fue un fin de semana bendecida para nosotros, donde celebramos, Cole y yo, 40 años de matrimonio, junto con nuestros hijos y nietos. Fue un lugar hermoso y un buen tiempo en familia. Y bueno, espero que algún día ellos pueden ir a Chile y conocer a ustedes también. Bueno, hermanos, nuestro estudio, la verdad es muy importante para nuestro entendimiento de esta carta y entendimiento de realmente cuál es el plan de Dios para este mundo y la parte que nos ha dado como su iglesia para su gloria en este mundo. Nuestro pasaje en versículos 1 a 12 de capítulo 2 encontramos el versículo temático de la carta entera, de Primera de Pedro. Esta carta, el versículo temático se encuentra en nuestro pasaje esta mañana. Y eso se encuentra en versículo 9. Leamos, hermanos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, amigos, ese es el plan de Dios para su iglesia en este mundo. Por la pura misericordia de Dios que hemos visto en capítulo 1, de esta gran salvación que ha llegado a nosotros por la misericordia de Dios. Y ese fue el plan y nuestra parte en este plan fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Es un llamado, la verdad, asombroso. Aún más para nosotros que no somos judíos. Versículo 10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es una gran noticia para los gentiles en esos días, cuando Pedro escribió esta carta. Los gentiles son parte
del plan de Dios. Son considerados en Cristo el pueblo de Dios. Pertenecemos, hermanos, a la familia de Dios. Somos su pueblo. Tenemos un propósito en este mundo. Tenemos el privilegio de ser sacerdotes de Dios. Es decir, representar a Dios en este mundo. Como dice Hebreos 10, versículo 19, tenemos confianza como un sacerdote, como un sumo sacerdote. Tenemos confianza para entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esa es la posición que el Señor nos ha dado en Cristo. Es un sacerdocio real, dice. Reinaremos con Cristo cuando Él regresa a la tierra. Este llamado, este rol privilegiado tiene un fin. Mientras estamos en este mundo. ¿Cuál es este fin? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a hablar más de lo que significa este llamado de Dios para nosotros. Pero primero necesitamos entender esos versículos, este versículo temático de la carta en su contexto. En versículo 1 a 3, vemos cómo desechamos las tinieblas en nuestro propio corazón. Dios nos llamó, nos ha trasladado desde esas tinieblas a su luz. Ese es su plan para nosotros. Esa es parte de nuestra posición en Cristo. Pero hermanos, tenemos la tendencia en nuestro corazón de volver a esas tinieblas, a esas obras de la carne. Y necesitamos desechar estas tinieblas que a veces se manifiesta en nuestros propios corazones. El versículo 1 a 3 nos ayuda a entender cómo desechamos eso. Versículo 4 a 8 vemos cómo vivimos en su luz admirable. ¿Cómo vivimos día por día en su luz? Y finalmente, versículos 11 y 12, tenemos en términos generales cómo se ve anunciar las virtudes de Dios en este mundo. ¿Qué quiere decir anunciar las virtudes de Dios? Versículos 11 y 12 tenemos como un resumen de lo que significa, y lo que sigue en la carta, capítulo 2 y 3, son ejemplos donde ponemos en práctica este rol que Dios nos ha dado. Entonces, primero, hermanos, versículo 1 a 3. En el texto original es una oración, es un pensamiento que Pedro escribió. Y versículo 1, lo leamos, hermanos. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Versículo 1 es en contraste a lo que ya estudiaron en capítulo 1, versículo 22,
Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta realidad de relacionarnos con los demás en la iglesia por amor, con paciencia, con amor sincero, es el resultado de esta salvación que ha llegado a nosotros. Es puramente por convertirse a Cristo, por ser nacido de nuevo, que Dios logró en nosotros a través de su palabra. Y vamos a ver que este comienzo de nuestra salvación va a seguir en un proceso de santificación, donde también la palabra de Dios es clave. Versículo 1, hermanos, describe la naturaleza pecaminosa del ser humano. Siempre, hermanos, vamos a luchar con esas actitudes, con esas acciones contra a los demás, aún en la iglesia, con nuestros propios hermanos de la iglesia. La malicia, el engaño, hipocresías, envidias, toda difamación. Vamos a luchar con esas cosas en nuestras vidas, pero Dios tiene una solución, como siempre. Él tiene una solución por el pecado y por la tendencia que tenemos de actuar según esas obras de la carne. Y la solución de Dios está en versículo 2. El poder transformador de la palabra de Dios. Dice que tenemos que desearla. Lo leamos. Desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Que lo que la palabra de Dios comenzó en nuestro corazón, en el nacimiento de nuevo, la palabra de Dios también va a ser clave en el crecimiento de la justificación por la palabra y ahora la santificación por la palabra de Dios. Dice que la analogía es lo de un niño, un recién nacido, como desea la leche de su mamá. Hermanos, yo he visto mucho de eso recién, pasando tiempo con nuestra familia. Tengo 2 nietas preciosas, uno de 2 meses y otro de casi 8 meses. Y como desean la leche de su mamá. Si no recibe su leche, todo el mundo sabe. Sabe de su apetito. Y esa es la imagen que Dios nos ha dado de cómo debe ser nuestro apetito por la palabra de Dios. Es lo que Dios va a usar en nuestra vida para cambiar actitudes de la carne pecaminosas a lo del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Porque es un mandamiento, hermanos. Este verbo, desear, es imperativo. Significa que Dios nos ha mandado desear la palabra de Dios. ¿Cómo obedecemos este mandamiento? Yo tengo deseo o no tengo deseo.
el deseo por la palabra de Dios es algo que tenemos que desarrollar. Y en las cosas espirituales, en las cosas en cuanto a la alimentación de la palabra de Dios, nuestro apetito crece con más alimentación. Entonces, va a comenzar quizás, si no tienes este hábito en tu vida de alimentarse de la palabra de Dios, te va a costar en el principio y va a requerir una disciplina. Pero más y más, con más alimentación, más crece el apetito. Y el opuesto es la verdad también. Poca alimentación, poco apetito. Tenemos que dar prioridad, hermanos, a esta obra de la palabra de Dios que va a transformar cómo vivimos, va a transformar cómo nos relacionamos uno con el otro. Versículo 3 es la clave para desechar las tinieblas y vivir en la luz admirable de Dios. Está escrito como una condición. Entonces, la base de desechar y de desear la palabra de Dios es versículo 3. Dice, sí es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad del Señor? Es su amor incondicional, es su gracia, es su misericordia, es su paciencia. Y más que probamos eso en nuestra propia vida, más desechamos las obras de la carne, más deseamos la palabra de Dios. Un distintivo de nuestra iglesia, IBER, es unidos por gracia. Es decir, con todo lo que puede separarnos y puede dividirnos, el Espíritu Santo quiere unirnos. Y para nosotros, lo que nos une uno con el otro, que son diferentes en su trasfondo, quizás en sus ideas acerca de la vida cristiana. Lo que nos une es un concepto de la gracia de Dios. Unidos por gracia porque estamos profundamente impactados por la gracia de Dios en nuestra propia vida. Y con esta misma gracia, extendemos esta gracia a los demás. Amamos los unos a los otros, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, porque estamos profundamente impactados por la bondad de Dios en nuestras propias vidas. Cuando perdimos esta perspectiva, siempre vamos a estar en conflicto con los demás. Va a ser parte de nuestras relaciones personales, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. Entonces, siempre una persona que no está profundamente impactada por la misericordia de Dios en su propia vida, va a ser desilusionado aún con la iglesia. Siempre van a haber problemas. Quizás va a enfocar más en las faltas de los demás que en sí mismo. El poder de la palabra de Dios en nuestras vidas que nos transforma depende en nosotros estudiando la palabra para poder ver nuestro propio corazón. No para ver qué necesita otros cambiar, pero qué necesito cambiar
yo en mi propio corazón. La palabra de Dios, nuestro tiempo en la palabra de Dios es para nosotros. Es para nosotros. Abrir nuestro corazón. Señor, ¿qué quiere mostrarme? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué pecado en mi vida necesito arrepentirme? Eso es como Dios va a trasladarnos de las tinieblas. Cuando con humildad recibimos la palabra pura de Dios y actuamos con esta palabra, desechando las obras de la carne. Ahora en versículo 4 y 8, ¿cómo vivimos en esa luz admirable? ¿Qué es la idea de Dios para nosotros en este mundo? Primordialmente es por venir constantemente a Cristo, nuestra piedra viva. Mira lo que dice versículo 4. Y viniendo a él como una piedra viva. Esta palabra, este participio, viniendo, es en la forma continua. Es decir, es activo, debe ser constante en nuestra experiencia. En este mundo, Jesús es nuestro refugio. En Él estamos seguros. Él es la piedra viva. En Él recibimos un fundamento sólido y fidedigno. No es posible andar en la luz sin venir a Él constantemente. Nunca fue la idea de Dios que intentamos hacerlo en nuestra propia fuerza. Pero permaneciendo en Jesús, dice Juan 15, es donde vamos a ver el fruto en nuestra vida. Porque separado de Él, nada podéis hacer. Versículo 6 dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, más tiempo con el Señor, más apreciamos quién es como persona, cuán precioso es. El que cree en Él no será avergonzado, nunca nos vamos a arrepentirnos de aferrarnos a Jesús en este mundo. Versículo 7, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Jesús es piedra viva. Él vive, se resucitó. Podemos acercarnos, tenemos libertad para entrar en su presencia en cualquier momento. Podemos depender de Él momento por momento. Y especialmente cuando en este mundo nos encontramos las pruebas, las tentaciones, la persecución, como Pedro va a enseñar. Pero este andar en la luz es algo que hacemos en comunidad. Hay un pasaje parecido escrito por Pablo en Colosenses capítulo 3. Y Pablo enfoque en el individuo. Nuestra identidad, nuestro llamado, somos escogidos, santos, amados por Dios. Y esta identidad en Cristo nos permite tratar a otros con el amor, porque estamos seguros en el amor de Dios en nuestra propia vida. Pero aquí Pedro habla de andar en esta luz en comunidad. En comunidad. Miren lo que dice versículo 5. También vosotros como piedras vivas, sed edificados. La verdad, es mejor escrito
están siendo edificados. Mejor verlo así, porque es la obra. La verdad, la palabra, el verbo en el original es igual, sea imperativo o sea algo pasivo, es decir, la obra de Dios. Creo que es mejor verlo como la obra de Dios en nosotros, no algo que hacemos, pero es una obra que Dios hace en su iglesia, en nuestra relación uno con el otro. Juan, en su primera carta, habla de eso, partiendo del versículo 5, si puede encontrar en sus Biblias, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta 7. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, mira, en cómo fluye el pasaje, uno piensa que vamos a tener comunión con Dios, pero dice no, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Como individuos, cuando andamos en la luz, constantemente acercándonos a Jesús, que nos permite andar en su luz, en comunión con Él, nos da comunión con los demás, y Dios utiliza esta comunión de su iglesia con los demás también para ayudarnos, presentar a este mundo una luz, la luz de Jesús. Tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la obra de Dios, es su plan. Su iglesia es el templo espiritual de Dios en este mundo. Esta es la imagen que Pedro está dando. En vez de un templo, como en el Antiguo Testamento, un edificio sólido, él está hablando de otro templo, otro edificio que es espiritual. La iglesia es este templo. En este templo ofrecemos sacrificios espirituales. Mira, versículo 5. Sed edificados están siendo edificados, la obra de Dios en nosotros, como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son sacrificios que ofrecemos a través de Cristo, y es aceptable a Dios por Cristo también. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Bueno, sabemos en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, los levíticos, tenía un montón de sacrificios que hicieron en el templo. Parte de su servicio en el templo fue ofrecer sacrificios de muchas maneras. El libro de Hebreos, escrito a cristianos hebreos que entienden bien
el concepto de sacrificios espirituales. En capítulo 13, el autor de Hebreos dice en versículo 15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, por Cristo, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, un sacrificio espiritual que ofrecemos a Dios como su pueblo, es la alabanza. Tan importante llegar corporalmente a un lugar físico como las vertientes 30 y 62, o los espinos, perdón, 30 y 62 de las vertientes, es sede de nuestra iglesia IBEF, para con los demás, en comunidad con los demás, ofrecer sacrificios espirituales, y uno de esos es nuestras alabanzas. Dando gloria a Dios, alabando al Señor, cantando canciones a Él, juntos. Es tan importante eso. Y Él sigue en versículo 16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué está hablando? De hacer el bien y de la ayuda mutua. Está hablando de nuestro servicio de uno a otro en la iglesia, ocupando nuestros dones espirituales para la edificación de los demás, para recibir una edificación mutua, porque cada uno aporte con algo dado por el Espíritu Santo para el bien de todos y la edificación de su iglesia. Eso es como andamos en la luz. Como el pueblo de Dios. Andar en la luz también significa seguir un Cristo rechazado. Ese es el tema en esos versículos 4 a 8. Es el rechazo de lo que hemos encontrado en Cristo, una piedra preciosa, alguien en quien no hay vergüenza por seguirle, pero no es así para la mayoría de la gente de este mundo. Las citas del Antiguo Testamento confirman que este rechazo de Cristo fue parte del plan de Dios. No fue una sorpresa cuando su propio pueblo rechazó su Mesías. Fue parte del plan de Dios. En versículo versículo 6, no, perdón, versículo 7. Este precioso valor, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. El rechazo de los constructores. La idea es los líderes en el tiempo de Jesús, los fariseos, los líderes del pueblo, ellos examinaron a Jesús, escucharon a él. Es como
alguien edificando un edificio está buscando la piedra angular, la piedra perfecta que va a dar forma al edificio. Y mira a uno, lo rechaza, mira a otro, lo rechaza, mira a otro, lo rechaza y por fin encuentra lo que se parece lo mejor para comenzar la edificación de esta casa. Eso es lo que hicieron los líderes. Ellos tenían Jesús figurativamente en sus manos y lo examinaron y lo rechazaron. Pero ese hermano fue parte del plan de Dios. Mira a Salmo 118, porque es este salmo donde encontramos la cita de versículo 8. Es muy interesante. Es un salmo con un versículo bien conocido, pero necesitamos entender este versículo en su contexto. La cita de Salmo 118 en 1 de Pedro 2:8 es versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Pero mira lo que sigue, versículo 23. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Cantamos este versículo. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijamos en ello. Y lo aplicamos a cada día, ¿no? Reconociendo la providencia de Dios en cada acontecimiento de nuestra vida. Y debemos regocijarnos. Pero específicamente el día que se refiere acá en versículo 24 es el día de versículo 22. El día cuando los líderes examinaron a Jesús y lo rechazaron. Debemos regocijarnos en este día. ¿Qué quiere decir eso? Debemos regocijarnos en el plan de Dios, que involucra el rechazo de muchos. La realidad nuestra, hermanos, la realidad nuestra es muchos, nuestros seres queridos, de nuestra propia familia puede ser, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, van a rechazar a nuestra piedra preciosa, Jesucristo, la piedra viva, la piedra angular. Ellos van a rechazarlo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3, él explica por qué él fue rechazado por su propio pueblo. En Juan 3, versículo 18, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ese es nuestro mundo. Nosotros somos llamados para vivir en la luz admirable.
vivir en la luz de Jesucristo. Pero vamos a hacerlo en medio de muchas tinieblas, aun con personas cercanas, que sí o sí van a rechazar a la piedra angular, rechazar a Jesús. Juan luego en capítulo 15 habla de cómo impacta a nosotros. Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Jesús dijo, no solamente me rechazan a mí, pero por seguir a mí, te van a rechazar también. Difícil hermano. Eso es parte de andar en la luz. La carga. Vivimos con la carga de rechazo de nuestro Cristo por los demás, aún por nuestros seres queridos. Versículo 11 y 12, para terminar. 2, 11 y 12. ¿Cómo se ve anunciar las virtudes de Dios en este mundo y andar en la luz? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué requiere de nosotros? Leemos versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Primero, hermanos, no podemos anunciar las virtudes de nuestro Dios a este mundo sin la actitud correcta hacia este mundo. Pedro ocupa dos palabras: extranjeros y peregrinos. Chilenos son extranjeros y peregrinos en Chile. Yo soy extranjero y peregrino si estoy en Chile, estoy en los Estados Unidos. ¿Dónde nos encontramos? Somos extranjeros y peregrinos. Hermanos, habla de nuestra actitud hacia este mundo. Habla de nuestra esperanza. En una palabra, habla de nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está en este mundo, no somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos solamente cuando nuestra esperanza está en otro mundo, en otra realidad, en las realidades espirituales. Cuando nuestra mente está puesto en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Nuestra actitud es diferente. Es el opuesto de lo que Juan dice en su primera carta, o viendo a la primera carta de Juan, en capítulo 2, Juan dice eso: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
¿Cuáles son las cosas en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Esas pasiones carnales que Pedro dice combaten contra el alma. Es lo que tenemos que dejar. Tenemos que tener cuidado de cómo este mundo agarra a nuestro propio corazón. Las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne, la arrogancia de la vida, el orgullo, como esas cosas dominan a nuestra vida, determina si vamos a anunciar las virtudes de Dios o no. Si vamos a tener un impacto en este mundo para la gloria de Dios o no. Pedro dice, amados, amados, por favor, amados, os ruego con una actitud correcta hacia este mundo, peregrino, extranjero, que os abstengáis de las pasiones carnales. Combaten contra el alma. El edificio que Dios está edificando en este mundo es un edificio espiritual. Tiene que ver con el alma. Él dice, no pierdas el gran plan que Dios tiene para tu vida por amar a este mundo. Tu llamado es mucho más elevado, mucho más importante que disfrutar de los placeres temporales de esta vida. Es imposible proclamar las virtudes de Él si amamos a este mundo. Nuestra identidad, hermanos, está en el hecho que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Capítulo 1, versículo 16. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. El mundo necesita ver algo diferente en nosotros, en nuestro comportamiento. La palabra santa tiene la idea de algo diferente. Es algo diferente. A mí me gusta básquetbol. A veces la NBA, más en los días pasados. Había una estrella de NBA, se llama Dr. J. Era uno de los mejores. Y él se convirtió a Cristo. Y en su testimonio, él dice, la persona responsable era Bobby Jones, alguien que parte de su equipo, jugaba con él. Y el testimonio de Dr. J es, Bobby Jones vivía una vida increíble. Yo nunca vi a Bobby Jones hacer algo mal. Nunca. Y Dios ocupó, estoy seguro, las palabras de Bobby Jones, pero también su comportamiento.
su santidad personal para impactar la vida de Dr. J. Y él se convirtió a Cristo. Esa es parte de la idea, hermanos. La evangelización no es tanto lo que hacemos, es más quién somos. ¿Quién somos? La palabra testificar en el libro de Hechos, que habla de nuestro testimonio a este mundo, desde Jerusalén hasta los fines del mundo, donde encontramos la palabra testificar, 90% de las veces es un subjetivo, no es un verbo. Es quién eran los miembros de la iglesia de Jerusalén. Son testigos por su manera de vivir, por su santidad personal. Versículo 12 dice que nuestra conducta también podrá impactar a este mundo para la gloria de Dios. Es muy parecido a lo que encontramos en Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es igual, es exactamente lo que dice 1 de Pedro 2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. Esta frase, en el día de la visitación, la verdad no sabemos exactamente lo que significa. Puede ser en el día que el Espíritu Santo obra en esta persona para el nacimiento de nuevo. Pero esta palabra visitación en la Biblia se usa para la venida de Cristo. Interesante, ¿no? Puede ser que personas que testificamos en este mundo, después del arrebatamiento y cuando Cristo regresa, ellos van a tener en mente el testimonio nuestro, el comportamiento nuestro, y van a glorificar a Dios, van a ser salvos en este tiempo. No está claro, pero la idea es que los demás ven en nosotros las virtudes de Jesús. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Lo vimos en los evangelios. Su misericordia, su compasión. Él fue lleno de la gracia y de la verdad, dice Juan. Eso es lo que el mundo vio en Jesús. Mateo 9, 36 a 38. Busca en sus Biblias Mateo 9. Que vemos de Jesús. ¿Cómo vio Dios Jesús? ¿Cómo vio Jesús a la gente en su día? Versículo 36 dice, y viendo las multitudes,
tuvo compasión de ella. Wow. Dios vio la gente y él tuvo compasión por ellos. Jesús se preocupó por cada necesidad del ser humano. Su necesidad por comida, compasión por su hambre, compasión por sus necesidades, por su salud. Y obviamente su enfoque fue su alma, la profundidad de su ser, que él únicamente puede satisfacer. Pero Jesús vio a la gente con ojos de compasión. ¿Qué vemos nosotros? A nuestro vecino, a nuestro colega de trabajo, a los demás que viven en las tinieblas, se comportan como personas de las tinieblas. Vemos en ellos lo que Jesús vio, porque estaban, dice Jesús, angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El plan de Dios es que obremos en los campos del mundo donde Él nos ha llamado por su providencia. Puede ser en Chile, puede ser en cada uno es diferente. Pero con el corazón del buen pastor, Jesucristo. Luego en Pedro, él va a compartir áreas de la vida. En nuestra relación con el gobierno es una oportunidad, dice, para mostrar las excelencias de Dios. En el trabajo, otro ejemplo que da, es donde podemos mostrar las excelencias de Dios. En el matrimonio, también, en el capítulo 3, especialmente hermanas o hermanos, si tu cónyuge no es cristiano, Dios quiere que tú ganes a esta pareja a través de tu comportamiento. Quiero terminar con 1 de Pedro. Van a llegar ahí en este estudio, pero es importante. Yo creo que entendemos capítulo 3, versículo 15 de 1 de Pedro, mejor por entender el versículo temático de la carta 2:9. Pedro dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Entonces, cedernos a su voluntad. Nos sometemos a su voluntad, aun si significa dejar al lado el pecado o nuestra propia voluntad, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Esa es la idea. Somos peregrinos. Extranjeros. El mundo debe ver que somos peregrinos extranjeros, que nuestra esperanza no está en este mundo. ¿Cómo se aplica este versículo? Se aplica cuando estamos andando en la luz y llega a nosotros pruebas, dificultades,
y siempre van a llegar a nosotros. En el ambiente del gobierno, en el ambiente del trabajo, en el ambiente de la familia. Siempre va a llegar a nosotros dificultades. ¿Cómo manejamos esas cosas? Va a indicar dónde está nuestra esperanza. ¿Quién va a preguntarte acerca de tu esperanza? A menos que han visto a ti, han observado a tu vida, observado tu reacción a acontecimientos en tu vida y no pueden entenderlo. Si fuese yo lo haría de otra manera. No entiendo cómo esta persona está reaccionando a la prueba en su vida. Ahí es nuestra oportunidad. Pero hermanos, también indica que la persona observando a nuestra vida, incrédulo, necesita estar cerca a nosotros para poder ver a nuestra vida. Y significa que debemos tener relaciones con personas de este mundo. No puede ser solamente con los hermanos de la iglesia. Yo sé, esa es nuestra inclinación. Ha sido interesante ver la vida de Gisela. Gisela tiene miles de amigas, ¿ya? Pero después de convertirse a Cristo, más y más vemos a Gisela pasando tiempo con las hermanas de la iglesia. Y ella prefiere pasar tiempo con las hermanas de la iglesia. Es obvio, es razonable eso. Pero no debemos dejar nuestras relaciones con el mundo porque ellos necesitan ver cómo Dios está transformando a nuestra vida, cómo Dios está obrando en nosotros. Y especialmente, hermanos, los que quizás lleven muchos años en Cristo. Tenemos que tomar inventario de quiénes son nuestros amigos. Si es puramente los de la iglesia, hay un problema. Hay un problema. Tenemos que ser más intencional relacionarnos con los del mundo. De otra manera, ¿cómo van a ver las virtudes de Dios en nosotros? Hay una oportunidad, hermanos, para poner en práctica esta exhortación y este plan de Dios para nuestra vida. Hay una oportunidad. Se llama el estudio de Marcos, el corazón del cristianismo. Hemos hablado de eso y es una oportunidad. Y la idea de este estudio es no seguir con los estudios de los varones, de las mujeres, aún de los jóvenes. Enfocar por 10 semanas en la iglesia, partiendo en agosto, enfocar en anunciar las virtudes de aquel a los que no conocen a Cristo. Y la idea, hermanos, es formamos grupos pequeños, no más de 6, quizás 6 hermanos de la iglesia en un grupo, dejando espacio por otros 6, quizás, de personas que no conocen a Cristo. Y que hacemos un estudio, cada grupo puede decidir cuándo pueden juntarse en una casa, parte con tomar 11 quizás. Este método de este estudio permite que los que no conocen a Cristo pueden relacionarse con otros cristianos y pueden
tener una interacción con el Evangelio que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Yo voy a subir al chat de la iglesia el estudio en enteridad, el estudio de Corazón de Cristianismo. Por favor, leen eso, ven cómo se organiza. Vamos a tener una orientación el 4 de agosto. Va a ser para toda la iglesia. Este también es parte del Instituto Bíblico de IBEV, pero donde vamos a explicar más cómo llevar a cabo este estudio, hacer este estudio. Entonces, hermanos, quiero rogarte, orar ahora. ¿Quién puedo invitar para hacer este estudio? ¿Con quién puedo formar un equipo? Quizás donde vives. ¿Y quién puedo invitar? Y comienza a invitar personas y hablar con personas de esta oportunidad. De realmente entender una religión, no. Entender la esencia, el corazón del cristianismo. Una relación personal con Jesucristo. Bueno, los pastores van a hablar más de eso, pero quiero animar a todos a considerar cómo pueden anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, los amo y espero escuchar de ustedes cómo avancen en la formación de esos estudios y que el Señor sigue bendiciendo el estudio de su palabra en Primera de Pedro. Les amamos y nos vemos. Chao.